parte eternidad en el corazón. Y vamos a leer en nuestras Biblias el versículo central en el cual nos estamos apoyando, y es Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay tres grandes ideas en este texto. Primero, que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Segundo, que ha puesto eternidad en el corazón de las personas. Pero vean lo que dice la tercera parte: sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Para poder entender estas verdades, vamos a revisar cuál es el contexto en el cual el predicador Salomón, autor de Eclesiastés, nos dice estas tres verdades. ¿Se acuerdan que hablamos en la pasada sesión acerca de la vida debajo del cielo? Para el predicador, la vida debajo del cielo no es otra cosa sino lo que cotidianamente nosotros vivimos sin tomar en cuenta a Dios. Por ello es que es una vida absurda, como él la define, es una vida vana, es una vida que no tiene sustancia. Y a eso le llama él la vida debajo del cielo. ¿Cuál es la otra vida? La vida que es el todo del hombre, porque es cuando nosotros consideramos a Dios. Y él nos dice que esta vida debajo del cielo es repetitiva. ¿Por qué? Porque muchos aspectos que tiene la vida se repiten. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. La vida es repetitiva. También es cierto, dice el predicador, que la vida es fatigosa. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Vean lo que dice el predicador hace muchos siglos. Dice que el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Si nosotros caracterizáramos nuestra época, serían grandes verdades de hoy, pero esto ha sido siempre así. Y también es cierto, la vida es cíclica. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido una verdad absoluta, y que muchos pensadores lo han dicho. La vida no es otra cosa sino una repetición de eventos que ya han sucedido antes. Hoy estamos en un tiempo de pandemia. Cada 100 años hay eventos de este tipo. La vida es cíclica. También es cierto, la vida está llena de vanidad y, dice el predicador, de aflicción de espíritu. Quédense con esa palabra porque va a ser toda una sesión que estaremos viendo. Dice el predicador de esta manera, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es fastidiosa, dice el predicador, está llena de vanidad también, está llena de lo absurdo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, dice Salomón, después que él edificó tantas cosas,
Y él dice, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. De mucho trabajo también. Vean cómo se parece mucho a nuestra época, de mucho afán, porque dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Y vean esto, con impiedad e injusticia, porque dice el capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera, dice, vi más debajo del sol, o sea, vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. También dice el predicador que la vida debajo del cielo es una vida donde hay mucha envidia. Dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y a manera de una conclusión, dice el predicador de la siguiente manera, dije en mi corazón, es así por causa, dice, es así por causa, dice, de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Esta vida debajo del cielo tiene estas características. Sin embargo, y como lo vamos a ver, y lo dijo algún autor, la vida es injusta, pero la vida también es buena, porque lo vamos a ver que a pesar de todo ello, no es también la generalidad. Sin embargo, es el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Qué significa cuando dice el predicador que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo? Bueno, primero, que la creación que Él hizo es hermosa. Si ustedes se van al capítulo 1 de Génesis, van a ver cómo en el relato de la creación dice varias veces que cuando Dios creó por su voz, Él dijo, esto es bueno. Y vio Dios que era bueno. También es cierto, como parte de esa creación está el hombre y la mujer. Y dice al final del capítulo 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios en su momento hizo una creación hermosa, hizo al hombre y a la mujer perfectos, y también nos hizo a nosotros. Dice el Salmo 139 algo muy importante en relación a nosotros. Nosotros bien podríamos creer que somos un producto de la evolución. Eso podríamos creer. Pero vamos a ver cómo ese pensamiento nos lleva a una perspectiva diferente. La perspectiva de Salomón es que nosotros somos una creación de Dios. Y como una creación de Dios, vean lo que dice el versículo 13 del Salmo 139. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué hizo Dios hermoso en su momento? Tu persona. Tú eres una creación de Dios. También es cierto nuestras circunstancias, el que hayamos
nacido en tal lugar, con tales condiciones, de tales padres, es parte de todo un plan que Dios tenía. Este versículo que está aquí mencionado se refiere a Juan el Bautista y dice la palabra que él crecía y se fortalecía en el Espíritu en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué significa esto? Que así como Juan el Bautista, cada uno de nosotros hay un día para el cual todo eso que hayamos vivido es una preparación para estar en ese momento, en ese lugar, en ese espacio. Entonces, si esto es así, aún esas circunstancias, por difíciles que hayan sido en relación a nuestro nacimiento, tiene que ver con una preparación de Dios para tu persona. También es cierto, Dios hizo en su momento hermoso nuestra persona. Nosotros somos personas que crecemos en cuerpo, crecemos en espíritu, crecemos en alma. Este versículo se refiere a Jesús, a nuestro Señor, y dice que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de los hombres. Esos tres aspectos son los que definen nuestra personalidad. Y este versículo es muy importante en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque el predicador también nos habla de que en su momento oportuno Dios también hizo hermosa nuestra integridad. Dice el predicador, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios te hizo perfecto en términos de tu integridad. ¿Sí? Otra versión muy interesante que es la Biblia Internacional, vean cómo lo menciona. Dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. O sea, nosotros nos complicamos la vida y esa integridad y esa oportunidad que Dios nos ha dado para definir las mejores cosas hacia nuestra vida, pues muchas veces son trastocadas por nuestras decisiones. ¿Qué significa el que nosotros tengamos eternidad en el corazón? Que es la otra parte clave del versículo que utilizamos al principio. Y esto es muy importante. Dice la palabra que nosotros somos la obra maestra de Dios. Y esto cambia completamente la perspectiva de la vida. Dice la palabra que después de que nosotros fuimos creados, también de que fue hecha la creación, nosotros fuimos creados. Y lo más importante de la creación, definitivamente somos nosotros. Ve lo que dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y dice el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Somos la obra maestra de un poderoso Dios. No somos producto del azar, no somos producto de una serie reiterativa de evoluciones o cambios. Segundo, y esto es muy importante, somos seres sobrenaturales. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo.
Dice la palabra que cuando fuimos creados, dice en Génesis, Dios sopló sobre nosotros aliento de vida. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es espíritu, y cuando Él sopla aliento de vida sobre nosotros, nos da su espíritu, y entonces somos seres sobrenaturales. Dice Tesalonicenses que tenemos un espíritu que es la parte más interna, donde está nuestra conciencia de Dios, donde está nuestra voluntad. Tenemos un alma que es donde están nuestras emociones y sentimientos, y lo más externo es el cuerpo que nosotros vemos de las personas y que tú ves de mí. Y somos almas vivientes. Dice la palabra que Adán fue un alma viviente y Jesús es un espíritu vivificante. Entonces nosotros somos un alma viviente. Nuestra personalidad no es otra cosa sino el reflejo de lo más interno que hay en nuestro ser. Pero también es cierto, si así lo pensamos, y la palabra lo dice, somos peregrinos en la tierra. Dice Timoteo que no hemos traído nada a este mundo, y sin duda nada habremos de llevarnos. Y esto, el entenderlo y el aceptarlo, le da una perspectiva completa a la vida. Porque no es lo mismo estar caminando con una carga cuando pensamos que todo lo que tenemos que hacer es en este mundo, a cuando nosotros entendemos que somos peregrinos, estamos de paso, nada habremos de llevarnos. Lo más importante es lo que nosotros podamos decidir en esta tierra. Y esto es muy importante. Dice la palabra en Romanos que todos habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuando el hombre se separó de Dios en el jardín del Edén, puso su orgullo por delante, y entonces él tomó el control de sus decisiones e hizo a Dios a un lado. Pero también él se proclamó autónomo, en el sentido de no tenerle que dar cuentas a nadie. Pero también es cierto, él operó individualmente. ¿Por qué? Porque creer en el naturalismo o en la evolución es pensar que estamos en una lucha permanente donde tenemos que salir adelante a costa de los demás, y eso es precisamente lo que dice el predicador. Por eso la vida debajo del cielo tiene tantas cuestiones como él las describió. ¿Qué significa el que nosotros no entendamos, como dice el predicador, esta obra que Dios ha hecho de principio a fin? Significa que por tal y como vivimos nosotros todos los días, se nos olvida esto. ¿Por qué? Por nuestro afán. Quizás porque estamos muy obsesionados por el éxito. Estamos muy obsesionados por lo que este mundo declara ser exitoso. Y entonces esto tiene que ver con una búsqueda material, tiene que ver por una búsqueda de aquello vano, de aquello absurdo, y entonces se vuelve más importante para nosotros ser exitosos que ser plenos. Sin embargo, lo que Dios quiere es que seamos plenos. También es cierto, muchas veces, ¿por qué no entendemos esa obra de principio a fin? Porque quizás hay una injusticia que pudiera nuestra vida tener registrada. Quizás tú fuiste abusada de niño, quizás tú fuiste abusado de niño, y entonces eso te ha paralizado en tu vida. Estás estacionado en un tiempo del pasado por una injusticia que alguien hizo. Pero eso ya pasó. Finalmente, eso ya es algo que quedó, y tú tienes que estar hacia adelante caminando. Pero dentro de esa vida debajo del cielo, mucha gente vive en esa postración por esa injusticia a su vida. También es cierto,
porque estamos quizás viviendo una etapa que es complicada, una etapa de mucho afán, de mucho trabajo, por las mismas condiciones en las que la etapa nos pide vivir. Y entonces es muy fácil que nos olvidemos de lo eterno. También es cierto por la aceleración de la vida que estamos llevando. Hay personas que pueden tomarse 5 horas para ir a su trabajo y tomarse otras 5 horas para llegar a su casa. Entonces, cuando llegan a su casa, pues es muy difícil que tengan tiempo incluso para resolver cuestiones de la casa, de sus hijos, de su esposa. También es cierto, y ya lo vimos en la sesión pasada, cuando no interpretamos correctamente el tiempo, cuando la cotidianidad, cuando la cronología de la vida nos va agotando y haciendo que la vida pase sin que nosotros nos demos cuenta y miremos hacia arriba. Y es cierto, y esto es muy importante, porque también no descansamos en Dios. Una cosa que es muy profunda en la palabra es que Dios conoce exactamente la forma como tú vas a terminar tu vida. Nosotros todos los días estamos en el afán de lo que ese día vamos a vivir, pero dice la palabra que Dios sabe la obra que de principio a fin va a hacer contigo. Para Dios, Él, tu vida, la conoce de principio a fin. Y esto implica que si esto es así, nosotros podemos apelar de la eternidad, que no es otra cosa que descansar en Dios. Mucha gente hoy camina sola, camina llevando cargas imposibles de llevar, porque se olvida que hay una eternidad en su corazón, que hay un Dios que lo creó y que ese Dios tiene una vida diseñada para él, pero además él sabe, Dios sabe cómo habrá de terminar. Finalmente, ¿cómo cambia en nuestra vida el que nosotros tengamos una perspectiva de eternidad? No solamente en nuestro corazón, porque está, y la palabra lo dice, aunque tú dijeras que no hay esa eternidad, ahí está. Hay una conciencia que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Hay un espíritu que Dios ha puesto en ti. Un pensador dijo que todas las personas llevamos un hueco en nuestra vida del tamaño de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu, y ese espíritu es el asiento de lo espiritual. Ese espíritu es el lugar donde Dios viene y mora cuando nosotros le pedimos que venga a morar a nuestra vida. Entonces, ¿cómo cambia esta perspectiva? Bueno, primero cambia, dice el predicador, porque aprendemos a caminar entre los vivos. Esta es una frase que él da, el predicador, en diferencia a caminar debajo del sol, a caminar con el todo del hombre. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 6:8, dice, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? No corresponde al que tiene los recursos caminar entre los vivos. Corresponde al que sabe ver el tiempo y la ocasión en lo que vive. También vean lo que dice el predicador en otra parte. Dice que él vio, dice, a siervos caminando como príncipes, y dice que él también vio a príncipes caminando como siervos. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es como nosotros decidamos estar caminando en esta vida. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Vean esta parte también que nos dice el predicador.
Eclesiastés 8:15. Dice el predicador, por tanto, yo alabé la alegría. Otra traducción es, yo celebré la alegría. Que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Dice el predicador, yo me propuse celebrar la alegría. Cuando yo, en esa perspectiva de la eternidad sobre mi vida y mi corazón camino, entonces yo celebro los detalles de todos los días. Cuando tú recuerdas tu vida hacia atrás, no vas a recordar las grandes compras, los grandes detalles que hayan tenido tus padres hacia ti, sino los buenos momentos que pasaste con ellos. Y esos buenos momentos no necesariamente estaban relacionados con tener, sino más bien con ser. Entonces lo que dice el predicador es, aprendamos a celebrar los detalles diarios y alegrarnos con ellos. Come tu pan, bebe, alégrate en lo que haces. También es cierto, y esto lo vamos a ver en detalle, aprender a no vivir en aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu es cuando nosotros dejamos que las cargas nos agobien y entonces lo más interno nuestro se siente en esa depresión y todo nuestro cuerpo automáticamente cae en esa aflicción de espíritu. También es cierto, dice el predicador, aprendamos a no defraudar nuestra alma. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Muchas veces hay una pareja que está todos los días trabajando y dice, en algún momento descansaremos. A un tiempo dado muere alguno de ellos y todo eso que ellos pensaron, incluso todo eso que ellos ahorraron, no es para el descanso de ellos. Eso es, dice el predicador, el que tú defraudes tu alma. También es cierto, y esto es muy importante, en saber identificar las buenas cosas que nos vienen de la mano de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta cómo Dios llega hasta nuestra vida porque estamos en esa otra perspectiva debajo del cielo y entonces aquello que Dios te canaliza, aquello que Dios te envía, tú no lo ves. Ve lo que dice Eclesiastés 2:24. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Cuando nosotros caminamos en esta perspectiva, nos damos cuenta que la vida es sencilla, nos damos cuenta que la vida es ligera, nos damos cuenta que la vida es alegre, pero también nos damos cuenta cómo Dios en esa cotidianidad está presente de muchas maneras y nosotros lo podemos ver. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que te pedimos tú puedas hacer en tu casa? Lo trabajes y ojalá pudieras compartirnoslo, nos lo pudieras mandar por correo a vidaycomunidad@gmail, porque quisiéramos nosotros estarte dando retroalimentación. Y si tú quisieras platicar con nosotros, encantados de hacerlo. Dice la primera pregunta, identifica 5 aspectos claves de tu origen. Y ahí estamos refiriéndonos como este árbol a la raíz. Cada uno de nosotros es muy diferente. Si algo tiene nuestro país es la diversidad. Somos un pueblo mestizo
y esto nos hace con mucha riqueza cultural. ¿Cuál es tu origen? Dime 5 aspectos que definen tu origen. 2. Reconoce 4 valores o rasgos de tu personalidad a manera de tronco. Esa personalidad que nosotros tenemos automáticamente define valores o rasgos muy propios de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son al menos 4 de esos rasgos que tú tienes? 3. Enumera 3 aspectos que te hacen único, que te hacen especial. ¿Por qué? Porque todos somos únicos, no hay copias. Aún aquellos que son gemelos o cuates son muy diferentes. ¿Por qué? Porque ante Dios somos un diseño especial. ¿Cuáles son esos 3 aspectos que te hacen único? Y la pregunta fuerte o la pregunta que nos avanza en tu plan de vida es: ¿tengo una visión de futuro? O sea, piensa hacia el futuro y proyecta una actividad para lo que tú piensas que fuiste diseñado. Así como leímos de Juan el Bautista, que él fue fortalecido en el Espíritu en el desierto hasta el día de su manifestación. ¿Para qué piensas que Dios, todo esto que ha hecho hacia atrás en ti, lo está aguardando para tu manifestación? ¿Cuál será esa actividad para la cual tú piensas que tienes un diseño especial? Y finalmente, ¿cuál es la actividad dentro de esa pregunta a la que tú te gustaría dedicarte el resto de tu vida? Que tú digas: si hay algo que me apasiona, a lo cual me encantaría dejar todo y dedicarme a ello, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que está acorde a tu diseño, pero también es cierto, acorde a lo que te encantaría. Y qué mejor en un tiempo donde vendrán muchas oportunidades y hay que estar alineándonos a cómo nosotros seremos parte, no de la problemática, como vimos, de la vida debajo del cielo, sino más bien de la solución. Ese es el tema, la eternidad en el corazón de la persona. El siguiente tema es un tema también hermoso y es la alegría del trabajo. Acompáñanos, verás muchas cosas importantes en relación a ese tema que en estos días nos va a ayudar mucho el concepto y el ejercicio de aprendizaje para saber cómo vamos a encarar lo que viene hacia adelante. Tenemos muchos retos, muchas cosas por crear, por hacer, y por ello el tema de la eternidad en el corazón, porque tú tienes que ser parte de ello, tenemos que ser parte de ello. Te damos las gracias, síguenos acompañándonos, mándanos tus tareas, mándanos tus preguntas, y si quieres que platiquemos contigo, incluso que pudiéramos vernos, si es posible, con todo gusto. Somos consultores de vida, somos vida y comunidad. Muchas gracias, buenas noches, que descanses. Gracias.